Hoy te quiero hablar de un asesino silencioso que está causando estragos a nuestra sociedad. Un asesino que empieza a trabajar calladito, ahí, escondidito, como un francotirador, pero es muy eficaz. Y no te estoy hablando de la presión alta, de la hipertensión, que también le llaman el asesino silencioso, porque obviamente pues porque puede causar un infarto del corazón, un infarto cerebral. Sí, sí, no estoy hablando cosas que no son, existen los infartos cerebrales y si no lo sabías, por favor, apaga esto ahora mismo y usa el teléfono para algo que no sea nada más Facebook o qué sé yo, Candy Crush, una cosa así. Googlea, busca en Google qué es un infarto cerebral para que veas que no estoy hablando algo que no existe. Pero bueno, volvamos al caso. El asesino al que te estoy hablando es la depresión y ha cobrado muchas víctimas y continúa cobrando víctimas, desgraciadamente. Y este asesino tiene una manera muy particular de trabajar. Empieza a meterse dentro de tu mente, a veces sin tú ni siquiera darte cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Porque este asesino nunca viene solo. Siempre hay dos cómplices que son los que empiezan a preparar el camino para que él llegue. El primer cómplice es el miedo. Y el miedo normalmente es el miedo a qué va a pasar, el miedo a tendré la suficiente capacidad para confrontar este reto, el miedo a seré lo suficientemente fuerte para llevar esta carga. Y el miedo viene con su panita, con su socio, que es la duda. El miedo engendra duda. Siempre trabajan juntos, siempre están uno al otro. Acuérdense cuando Pedro estaba en la barca con los apóstoles y vio venir a Jesús caminando por el mar en el medio de la tempestad. Todos se asustaron, pero Pedro, que era el más entrador de todo el grupo, le dijo, si eres tú, manda que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Y cuando ya estaba cerca de Jesús, miró las olas, miró el mar embravecido, escuchó los vientos rugiendo y dice la escritura que tuvo miedo. Y al tener miedo empezó a hundirse. También dice la escritura que Jesús extendió su mano, lo cual quiere decir que estaba cerca de él. Extendió su mano, lo agarró, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense lo que les estaba diciendo anteriormente, el miedo engendra duda. El miedo y la duda preparan el camino para la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de no ser lo suficientemente fuertes para enfrentar la situación que se nos está presentando. En este caso, a Pedro se le presentaron los mares embravecidos y tuvo miedo de no tener la suficiente fuerza. Confió en sí mismo para poder vencer estos mares embravecidos, para poder seguir caminando hacia el Señor. Y al tener miedo, empezó a tener duda. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta nada más en su fuerza y empezó a hundirse. Y alegóricamente podemos decir que cuando dejamos que el miedo y la duda se apoderen de nosotros, empezamos a hundirnos en la depresión. Piensa muy bien lo que te digo y verás que no es mentira. Yo he sido víctima de la depresión. Hace más o menos 19 años atrás, caí en una depresión muy profunda, depresión clínica. Empecé a tomar medicinas, empecé a buscar la manera de, de resolver aquello de la manera que el mundo trata de resolver todo.
Y no es que esté diciendo que las medicinas no son necesarias, sí, hay casos en los que me imagino que es importante recurrir a un profesional, porque estemos de acuerdo, Dios ha dado talentos, a algunos les dio talentos musicales, a otros les dio talentos intelectuales, a otros les dio talentos eh, financieros, y hay otros que les ha dado talentos científicos y han podido crear medicinas y desarrollar medicinas para ayudar con todas estas condiciones. Así que sí, hay situaciones en las cuales es importante recurrir a un profesional. Pero primero tienes que darte cuenta de una cosa, y yo me di cuenta también cuando fue mi turno. Solamente puede recibir ayuda aquel que quiera ser ayudado. La medicina solo puede tener efecto si la tomas. Igualmente, Dios, la escritura, solo puede penetrar si le abrimos el corazón. Y también nos dice la escritura que en Dios tenemos espíritu de valentía, tenemos espíritu de dominio propio, lo cual quiere decir que si le abrimos la puerta al Señor, Él nos puede ayudar a sacar a patadas, a trompadas, a cañazos, al miedo, a las dudas, y con esas dos obviamente va a sacar también a la depresión. Nadie sabe qué pasará el día de mañana, solamente Dios lo sabe. Pero tenemos la certeza de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y hay un verso muy lindo, un pasaje muy lindo en Filipenses que dice: no estéis ansiosos por nada, ni tengan miedo. Antes bien, vengan delante de Dios con oración y con acción de gracias, y presenten todas sus peticiones delante de Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús.